Ahora sí, ¿cómo están todos? ¿Están listos para la palabra? Quiero estar hablando acerca del pozo. Vamos a hablar de un pozo, ¿le parece? No sé si un pozo es un poco atractivo para usted, pero creo que un pozo tiene mucho para poder enseñarnos. Y quiero que vayamos por favor a Génesis capítulo 37. Génesis 37, versículo 24. Génesis 37, versículo 24 dice, estamos hablando de la vida de José, y lo tomaron y lo echaron en el pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua en él. Este es parte de una historia que es muy conocida por todos nosotros acerca de la vida de José. Ahora, es interesante poder estudiar acerca de la vida de José y de todo lo que le sucedió a este joven. José tenía más o menos unos 17 años y él era uno de los menores de sus 11 hermanos. José era un jovencito, 17 años, y a esa edad José simplemente estaba pastoreando ovejas, trabajando junto a sus hermanos, teniendo una vida relativamente normal, pero por ser el último de los hijos, su padre Jacob tenía un especial amor y cariño y afecto por él. Y esto, entre otras cosas, causó ciertos problemas en medio de los hermanos, ¿no? Eran 11 otros hermanos que tenía y él era el engreído, así que por ahí se levantaron algunos anticuerpos en la vida de José. Pero José era un joven obediente a su padre y amaba a Dios. Era parte de las cualidades y características que diferenciaban a este muchacho. Y José a los 17 años tiene un sueño que Dios puso en su corazón. Recuerda la historia de este sueño cuando él cuenta a sus padres, cuenta a sus hermanos, y este fue parte también del problema. No solamente fue el engreído, sino que él tuvo un sueño de grandeza, y parece como que la gente envidiosa no le gusta que soñemos grandeza, y eso trajo más problemas en la vida de José, porque José era uno de los grandes soñadores de la historia. Ahora, imagínate un muchacho de 17 o 18 años queriendo gobernar las naciones. Es como poner aquí en Argentina un jovencito de 17 años. ¿Usted pensaría que un jovencito de 17 años pudiera gobernar el país? Quizás no. De repente el sueño es bueno, pero el tiempo no es el apropiado. Y esto fue lo que sucedió en la vida de José. Tenía un sueño grande, pero él tenía que aprender a esperar el tiempo de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de esta espera y lo que pasó en medio de esta historia. Porque la verdad es que todos nosotros tenemos que tener sueños en la vida. Todos nosotros debemos de tener sueños en la vida. Nunca deje de soñar, nunca deje de soñar. Mira lo que dice en la escritura, dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Jóvenes viendo visiones es un sueño con ojos abiertos, ancianos están soñando. Mira, Éxodo capítulo 7, versículo 7 dice que Moisés tenía 80 años cuando se presentó delante de Faraón. 80 años. 80 años, y este hombre Moisés tuvo un sueño de parte de Dios cuando vio la zarza, tuvo un llamado de parte de Dios, tuvo un desafío a los 80 años de poder hacer la voluntad de Dios en su vida. Vemos también Josué 14 en el versículo 10 y 11, usted lo puede leer, pero Caleb se presenta delante de Josué y le dice, yo tengo 85 años ahora y estoy tan fuerte. Cuando tenía 40 años, cuando Dios nos llamó, estoy tan fuerte como antes. Tengo 85 años y tengo sueños grandes. Quiero hacer grandes cosas todavía. Tengo fuerzas para poder seguir adelante. No interesa si tenemos 17 años, no interesa si tenemos 85 años o más. Nunca deje de soñar, porque Dios nos ha formado a nosotros con esa capacidad de soñar. Todos nosotros tenemos que soñar y necesitamos soñar con un futuro grande. Y lo que sucede es que a veces las circunstancias
y las realidades de la vida tratan de apagar esos sueños, tratan de decir no, ya no se puede, no, no tiene sentido soñar, pero todos soñamos con realizarnos en la vida, no importa en qué etapa estemos, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora es como toda mujer joven siempre sueña ¿con qué? Con su príncipe azul, ¿no es cierto? Aunque por ahí de repente, no sé si lo encontró o no. Hay un dicho que dice, el amor es ciego. ¿Cuántos escucharon esto? ¿Se dice aquí también? ¿Cuántos saben que el amor es ciego? Pero matrimonio abre los ojos, ¿no? No, es que toda jovencita sueña con su príncipe azul, pero bueno, por lo menos es un sueño, ¿no? Vamos a ver si se cumple o no, qué tan azul es o qué tan no, pero todos queremos un matrimonio exitoso, todos queremos un matrimonio grande, todos queremos que nuestros hijos se logren en la vida. Todos queremos tener un buen trabajo que nos ayude en las diferentes necesidades. Todos queremos hacer buenos negocios, tener buenos planes. Y la razón de esto es que Dios nos ha diseñado no solo para soñar, sino para soñar en grande. Si usted va a soñar, sueñe en grande. Ahora, quiero decirle algo porque yo aprendí esto cuando hace quizás unos 28 años, Dios tocó mi vida. Pero la verdad, quiero ser honestos con ustedes, ni en mi mejor sueño, ni en mi mejor alucinación, si podemos decirlo de alguna manera, me imaginé lo que Dios iba a poder hacer por su gracia y misericordia en mi vida. Porque Él siempre va a ir más allá de lo que nosotros podamos imaginar o soñar, pero por lo menos tenemos que soñar y tenemos que tener esa expectativa de un gran futuro, porque cada vez que usted sueña, está practicando y ensayando su futuro. Cada vez que usted sueña, ensaya y practica su futuro. Y José, ese jovencito de 17 años, nunca permitió que las circunstancias impidieran soñar en grande. ¿Conoce usted la historia de él? Nunca él dejó de soñar en grande. Ahora, mira, José nació en una tierra que se llamaba Padán Aram. Él nació en Padán Aram. Él no nació en la tierra prometida. Él no nació, como diríamos, en la cuna de oro. Es que lo que pasa es que a veces nosotros decimos, bueno, porque ustedes nacieron en circunstancias mejores, en lugares mejores, con familias mejores, con recursos mejores. De repente por eso ustedes sí pueden lograr su sueño, pero la verdad es que no. Yo nací en el lado equivocado del río, yo nací en el lado equivocado de la ciudad. Pero José no nació en la tierra prometida, él nació en Padán Aram. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuál es tu origen, siempre hay algo mejor que nosotros podemos esperar. Porque nuestro pasado nunca va a determinar nuestro futuro. Si bien es cierto, nosotros no elegimos dónde nacer, sí podemos elegir dónde debemos de crecer, y eso va a hacer la diferencia. Nosotros ya no podemos hacer nada por nuestro pasado, pero sí podemos tomar decisiones ahora por nuestro futuro que nos ayude a alcanzar el sueño que cada uno de nosotros tiene en diferentes áreas de la vida. José, como digo, vivía una vida normal para su edad. Él venía de lo que hoy en día se llamaría una familia disfuncional. Su papi tenía más de una esposa, sus hermanos en realidad eran medios hermanos y se andaban peleando entre ellos a tal punto que quisieron matar a José. Quiere decir que José no vivía en una familia modelo. José no gozaba de todas las comodidades y seguridades emocionales o de recursos económicos como para poder decir, bueno, lo que pasa es que él sí, yo no. José venía de una familia difícil. Mire nomás lo que sus hermanos hicieron en el versículo que hemos empezado de leer. Él no tenía todas las cosas a su favor. Él tenía muchas cosas en contra, pero tenía un sueño grande. Tenía un sueño dado de parte de Dios y él guardó ese sueño en su corazón. Ahora, parte de la historia que hemos leído, un poquito antes del versículo que leímos, dice que su padre le había pedido a José que vaya a visitar sus hermanos. Sus hermanos habían ido con el ganado
a pastar, habían ido fuera del campamento, llevar los animales a que pastaran y mayormente estos recorridos duraban algunos días. Y en un momento el papá le dice a José que vaya a ver a sus hermanos porque quería tener el papá tranquilidad de que sus hermanos estaban bien. Y como José era un muchacho obediente, José sale hacia Siquén porque se suponía que en Siquén estaban sus hermanos pastando el ganado. Ahora, Siquén estaba más o menos a unos 13 kilómetros del lugar donde estaba José. Y la palabra Siquén quiere decir lugar alto. En otras palabras, José tenía que ir hacia un lugar alto, que era Siquén, para ver si sus hermanos estaban ahí. Pero cuando José viaja estos 13 kilómetros y llega a Siquén, se encuentra con que sus hermanos no estaban en Siquén. Y se apareció una persona puesta por Dios ahí que le dijo, tus hermanos no están aquí, tus hermanos se han ido a Dotán. Y José, en los planes de José no estaba ir a Dotán, estaba llegar a Siquén, pero sus hermanos no estaban ahí. Y entonces tuvo que ir de Siquén a Dotán y esto hace que haya un desvío en su camino. Y de Dotán, el siguiente punto fue el pozo que estamos leyendo. Y lo que sucede es que en la vida nosotros vamos de un punto a otro. Vamos de donde estamos hacia nuestros sueños, lugares altos. Siquén era un lugar alto, soñemos en alto. Pero en camino a estos lugares, a veces hay un desvío. No sé cuánto les ha pasado, pero quizás todos de una u otra manera en la vida nos ha pasado esto, que estamos hacia nuestros sueños y de repente nos encontramos con un desvío. Un desvío en la vida que no estaba planificado, un desvío en la vida que no estaba considerado. A veces encontramos esos desvíos que no esperábamos en la vida y de ahí caemos en el pozo. Pero la verdad es que nadie piensa en el pozo. Nadie cuando se casa piensa en el pozo. Como pastor tengo el privilegio de haber casado muchas parejas y siempre es para nosotros diferente que para ustedes, porque cuando las parejas están frente nosotros podemos ver el rostro, ustedes ven la espalda, pero en el rostro de él y de ella hay una mezcla de nerviosismo y emoción. Es una experiencia indescriptible, pero que en el fondo denota que ellos están con grandes expectativas por su futuro. Nadie viene al matrimonio pensando en que se va a divorciar. Quizás esa palabra no está en su mente cuando vienen al matrimonio. Nadie cuando tiene un hijo, cuando recibe un hijo que nace en la clínica, nadie piensa que ese muchacho va a ir al fracaso, que algún día va a caer en drogas o en diferentes problemas. Cuando nosotros recibimos a nuestro niño por la primera vez, siempre pensamos que él va a ser grande en la vida. Siempre esperamos que nuestro matrimonio se logre en la vida. Ningún niño que viene a esta vida piensa que sus padres en algún momento van a caer en el pozo. Ningún niño a la edad de niño piensa que de repente por ese pozo su padre lo abandonó o su madre lo abandonó. Ningún joven en esta vida piensa que sus sentimientos en alguna vez van a acabar en un pozo. Dios mío, hoy en día el índice de suicidio en nuestro país en la edad de la juventud y la adolescencia está incrementándose de una forma alarmante. Mayormente son dos razones por las cuales hoy en día jóvenes se están suicidando en nuestro país. Número uno es porque están fracasando en cuanto a sus estudios y sus padres no los entienden. Y número dos, porque están sufriendo decepciones amorosas. Es que ningún joven piensa que sus sentimientos van a acabar en un pozo. Ningún joven piensa, ningún estudiante piensa que sus sueños en algún momento van a terminar en un pozo. Ningún empresario cuando está en su empresa o hace algún negocio piensa que ese negocio va a acabar en el pozo, va a fracasar. Es que nadie piensa en eso, nadie quiere pensar en eso. Justo estaba comentando con Pastor Hugo que mi hija, la menor, tiene 8 años y ayer estaba hablando con ella porque este viaje lo hemos planeado con bastante tiempo, anticipación. Y la verdad es que yo he estado en España, estuve en Córdoba, estuve aquí y el último mes he estado poco en la casa, pero a pesar de eso estoy hablando con ellos y todo. Y mi hija ayer en la noche me dice, papi, tengo un sueño, me dice. Le digo, ¿cuál es tu sueño?
ay papi, estoy pensando que vamos a perder el avión y eso me asusta, me dice. Y la pobre está ansiosa por venir y estar aquí. Para ella es su primer viaje fuera del país, pero el sueño de perder el avión en realidad no es un sueño, es casi una pesadilla por ella. Y nadie quiere tener esas pesadillas, nadie quiere soñar con pérdidas, nadie quiere soñar con restas en su vida, todos queremos soñar con sumas. Pero siempre nuestros sueños son de llegar, como digo, a los lugares altos. Pero ¿qué pasa cuando nuestra realidad se contradice con nuestro sueño? ¿Qué sucede en la vida cuando nosotros estamos soñando en grande, pero la realidad que estamos viviendo no es grande como nuestro sueño? Lo que pasa en esos momentos de la vida es que aparecen preguntas difíciles. Preguntas que a veces causan confusión, causan dolor. ¿Te imaginas, José, tener ese sueño de grandeza en su corazón? 17 años, un jovencito ilusionado por la vida, teniendo ese sueño apasionado en su corazón, y de repente él está yendo simplemente a hacer lo que su papi le dijo. Él estaba siendo obediente a su papi, él estaba yendo a averiguar a ver si sus hermanos estaban haciendo bien, era lo único que tenía que hacer. Y de repente llega Siquem, no los encuentra, se va a Dotán, y en Dotán él termina metido en un pozo. 17 años. La Biblia dice que ese pozo estaba seco y vacío. No es una redundancia, lo vamos a ver más adelante, porque dice que estaba seco y vacío. Pero yo me imagino en la vida de José, qué difícil debe ser para José esta experiencia dolorosa. Quizás decir, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Qué hago acá? ¿Cómo terminé aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hice de mal? Yo solamente vine porque mi papi me mandó. ¿Qué fue lo que pasó? Y de repente lo más doloroso que José tuvo que preguntarse fue, mis hermanos lo hicieron. Ni siquiera fueron unos ladrones del camino, ni siquiera fueron los enemigos del pueblo de mi padre. Mis hermanos lo hicieron. ¿Se imagina a este jovencito en el pozo? Siendo el menor, quizás él no se preguntó en su corazón, ¿no son ellos quienes deberían cuidarme a mí? Yo soy el menor. Yo nada más vine a ver cómo estaban ellos y mira, me tiraron en el pozo. Es que cuando nos encontramos en el pozo, vienen estas preguntas difíciles. Porque los hermanos de José se llenaron de envidia y simplemente decidieron deshacerse de él como si fuera un animal. Y es que hay momentos en la vida, hermanos, es que las personas que a veces son las que deberían de hacer más por nosotros, hay momentos en la vida que las personas que son más cercanas para nosotros son aquellas que nos meten en el pozo. A veces en la vida sufrimos decepciones, traiciones, como se dice, puñaladas en la espalda, por personas que son las más cercanas a nosotros. Porque si fuera un enemigo, ya lo entiendo, es mi enemigo, no hay problema, yo sé, es mi enemigo. De repente un extraño, bueno, no me conoce, lo sé, ya quizás duele, pero no tanto como los que yo sí conozco. A veces es un esposo que mete a su esposa en el pozo. A veces es la esposa que abandona a su esposo en el pozo. A veces son los padres que ponemos nuestros hijos en el pozo. A veces son hijos que dejan padres en el pozo. A veces es nuestro jefe. A veces es nuestro compañero de labores. Es nuestro amigo. Es la persona que queremos. Es que lo difícil de la vida es cuando personas que conocemos son las personas que nos meten en el pozo y nos dejan ahí. 17 años. Pero sabe, Jesús mismo. Ahora si usted estudia la vida de José y hace una analogía con la vida de Jesús, va a encontrar increíbles similitudes. Y no son por casualidad, quizás eso sería materia de otra enseñanza, pero Jesús mismo fue puesto en el pozo del rechazo por sus propios hermanos. La Biblia dice en 1 Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, los suyos
quienes lo estaban supuestamente esperando, quienes estaban ansiados de que viniera aquel libertador, aquel Mesías, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos dentro del pozo? Como digo, si uno pierde la perspectiva, se hace estas preguntas. ¿Por qué? No puede ser. ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? Pero sabe, aún dentro del pozo, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Aún dentro del pozo, Dios tiene un propósito para nuestra vida. El poder de Dios puede revelarse en un pozo seco y vacío. Y eso es lo que quiero estar compartiendo con ustedes en los siguientes minutos, porque Dios desea que nosotros aprendamos algunas cosas cuando estamos en el pozo. Yo no sé si usted ahorita se encuentra en algún pozo de la soledad, en el pozo del rechazo, en el pozo del desengaño. Yo no sé si usted se encuentra en el pozo de la traición o del desánimo. Yo no sé si usted se encuentra en esa situación o está pronto a encontrarse en esa situación. Pero lo que sí sé es que en medio de un pozo seco y vacío, Dios puede aún revelarse. Dios puede manifestar su poder. Dios estaba con José, aunque nadie más veía nada en ese pozo, Dios estaba ahí. ¿Quiere anotar qué es lo que debemos de aprender? Si usted tiene un papelito, anótelo para que no se le olvide, pero quiero hablar acerca de algunas cosas que uno puede aprender en el pozo. Número 1, Dios quiere mostrarnos algunas cosas nuevas sobre nosotros. Cuando usted está en el pozo, Dios quiere mostrarle algo sobre usted que usted mismo no sabe que está ahí. Porque sabe, es Dios quien nos formó. La Biblia dice, Isaías dice, cuando estaba en el vientre de mi madre, tú me formaste. Es que es Dios quien nos ha formado, es Dios que nos ha traído a este mundo, y Dios conoce cada parte de nuestras células, cada parte de nuestro ADN, porque Él lo hizo. Y Dios sabe cosas que de repente aún ni nosotros mismos sabemos que están ahí, y que el pozo nos ayuda a descubrirlo. Porque es en medio de un pozo donde podemos descubrir esas capacidades que Dios ha puesto. De modo que el pozo no es un lugar de muerte, es un lugar de descubrimiento. En medio del pozo, usted sabrá de qué está hecho. En el medio del pozo, usted sabrá que es más de lo que usted piensa de usted mismo. Para que lo entienda de esta manera, no sé aquí cuántos vieron la película o la serie de televisión de hace algunos años, El Increíble Hulk. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerda la historia de Hulk? ¿No? Hulk, ¿quién era Hulk? Era un científico, un tipo normal en la vida, que de repente por un accidente, estos experimentos que se hacía, pasó algo en sus células, en su ADN, y este era un tipo normal, hasta que de repente venía algo en la vida que lo hacía enojarse, y cuando lo hacía enojarse llegaba a un punto donde él podía resistir, pero después llegaba a un punto donde ya no podía resistir y se comenzaba a transformar, y recuerda, se hacía verde y se le rompían todas las ropas, porque de ser un tipo normal se convirtió en un monstruo. ¿Sí? Pues así somos nosotros en la vida cristiana. Es que nosotros podemos ser normales en la vida, pero cuando llega algo en nuestra vida que nos indigna, cuando llega algo que nos quiere ofender, cuando llega algo que nos quiere herir, cuando alguien quiere abusar de nosotros, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien viene en nuestra contra, nosotros no somos hechos para ofendernos, no somos hechos para escondernos, no hemos sido hechos para ser víctimas. Tenemos algo dentro de nosotros que puede manifestarse de esa manera, de tal forma que nos convertimos en gigantes de Dios. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Es que el problema es que en el pozo a veces perdemos la perspectiva y nos olvidamos de qué hemos sido hechos. Tenemos el ADN de nuestro Padre Celestial, que es Dios que está en los cielos. Nosotros no somos hechos para hacer la cola, sino la cabeza, dice la Biblia. Mira lo que dice en Romanos 8, 37 y 39. Todos lo hemos leído en algún momento. El tema es que lo creamos también. Romanos 8:37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo cree? Bueno, creerlo aquí es fácil, ¿no? Pero ¿lo cree en el medio del pozo? O simplemente en el medio del pozo estamos... Mira lo que me hicieron. Me tiraron aquí. Me dejaron aquí. ¿Y ahora qué hago? No. No. Dios ha puesto algo en usted. Yo admiro mujeres que por diferentes situaciones de la vida crían sus hijos solos y están siendo mami y papi a la misma vez, pero están dependiendo de Dios para que Dios sea ese padre para sus hijos. Yo admiro a aquellos jovencitos que han sido dejados por sus padres, que de repente por el pecado son irresponsables, pero se están abriendo paso en la vida y están luchando en la vida. Yo admiro a aquellas personas que en medio de un fracaso, quizás en la familia o en medio de un fracaso económico, han podido respirar una vez más y decir, esto no me va a vencer, voy a aprender y voy a salir adelante. Uno de los cursos o de los temas que enseñamos en la red de hombres es que campeón no es aquel que nunca falla, sino el que nunca se rinde. Es que vamos a fallar o nos van a fallar porque somos imperfectos. Porque estamos camino a la perfección, aún no llegamos. Quizás vamos a fallar o nos van a fallar. Pero a pesar de eso, nunca se rinda. Nunca se rinda. Dios nunca renuncia a usted. Usted nunca renuncia a Dios. Siga adelante, porque en el medio del pozo usted va a poder soportar lo que cree que nunca lo iba a hacer. Número 2. Otra de las cosas que aprendemos en el medio del pozo es que Dios quiere que nosotros no seamos codependientes. ¿Qué quiero decir con codependientes? Es que lo que sucede en la historia que hemos leído es que cuando los hermanos tiraron a José en el pozo, ¿sabe lo que hicieron estos muchachos bandidos terribles? ¿Sabe lo que hicieron después? Es inmediatamente que lo tiraron, ¿sabe lo que hicieron? La Biblia dice que se sentaron a comer. Estaban comiendo, festejando y alegrándose del momento. Acababan de tirar a su hermano y lo iban a abandonar a la muerte. Y simplemente ellos estaban indolentes ante la realidad de su hermano. Yo me imagino de repente José estando en ese pozo seco y vacío diciendo, ya muchachos, ya sí, ya es una broma, lo entendí, me lo merezco, he sido un poco soberbio con mis sueños, sí, a veces muchachos yo le fui a hablar a mi papá de ustedes, sí, ya lo entendí, ya aprendí la lección, ahora sí sáquenme. Y de repente simplemente escuchar risas y festejo, celebración de que estaban sus hermanos comiendo. Y otra vez de repente José, ahora sí, ya aprendí, se los prometo, nunca más muchachos, sáquenme de este pozo. Para no escuchar nada. Es que a veces, hermanos, la gente es insensible a nuestro dolor. En realidad vivimos en una sociedad que es insensible. Es una de las características que identifican hoy en día nuestras sociedades. Y cuando uno está en el pozo, no puede darse el lujo de esperar que alguien más lo saque. Que a veces estamos esperando, no, lo que pasa es que yo soy así porque el gobierno no me ayuda, mi situación está así porque mi jefe no me sube del sueldo, no, es que mi familia está así porque mi esposa no cambia, porque mis hijos no cambian, y siempre estamos esperando que alguien más sea el que toma la iniciativa, estamos siendo codependientes de lo que las otras personas hagan. Pero cuando estamos en el pozo, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es que no podemos ser codependientes. Es que lo que pasa es que algunos se acercan al pozo y lo miran a usted ahí en el pozo y de repente palabras como, lamento que estás en esta situación. Es algo gracioso que yo tengo como broma, obviamente, ¿no?
Mi esposa me dice a veces, te mandó saludos fulano de tal. Y yo le digo, no, que no mande saludos, que mande frutas por lo menos, ¿no? No, me manda saludos, es fácil, ¿no? Mándale saludos, ¿no? Es una broma que yo tengo con ella, ¿no? Pero es que lo que pasa es que a veces la gente dice, lamento que estás en esa situación. Ya, pero ¿de qué me sirve tu lamento, no? ¿Me entiende lo que quiero decir? Lo que pasa es que hay gente que dice, seguro Dios te puso ahí. Algo malo tienes que haber hecho, ¿no? Seguro estás pagando las consecuencias de tus pecados. Dios te ha puesto ahí, ¿no? Seguro otras personas dicen, no, lo que pasa es que hiciste algo mal, por eso que estás ahí. Hay otra gente que dice, solo confiésalo, hermano, confiesa que no estás en el pozo, confiésalo, que no es realidad y estás en medio de un pozo, ¿no? Yo conocí a una hermana que estaba con gripe y esos estornudos y los ojos rojos, lagrimosos. Estoy sana en el nombre de Jesús. Dice, ¿qué clase de sanación es esa? No la entiendo. No, es que tengo que confesar que ya estoy sana. Que hay gente que dice, confiesa que las cosas están bien, pero bien, para ti será, no para mí, ¿no? Y hay gente que dice, no, lo que pasa es que tú no has visto nada hasta que no veas mi pozo. Y así tenemos gente que dice, no sé si usted recordará la parábola del samaritano. ¿Recuerda la parábola del buen samaritano? Esta parábola es interesantísima porque dice que había este hombre que había sido asaltado, dejado medio muerto, ¿recuerda? ¿No? Y de repente pasa el sacerdote. El sacerdote que estaba yendo de Jericó a Jerusalén en su servicio, le tocaba su turno de oficiar en el templo y de repente dice que el sacerdote pasó de lejos, lo miró y siguió su camino. Ahora, el sacerdote estaba representando la religión de aquel entonces. Y es que lo que pasa es que la religión es indolente. La religión solamente quiere poner normas sobre nuestras vidas. La religión simplemente quiere hacernos de pagar las consecuencias y decir, no, eso estás haciendo mal y por eso estás así. El sacerdote fue indiferente a la necesidad de ese hombre. Después del sacerdote dice que pasó un levita. Ahora, ¿quién era el levita? Era simplemente igual. Era un levita, valga la redundancia, pero que todavía no tenía el grado de sacerdote. Simplemente el levita era el que se encargaba de hacer las cosas dentro del templo. Era el que obraba dentro del templo. Recuerden en el Antiguo Testamento cuando arman el tabernáculo, los levitas tenían que armar y desarmar el tabernáculo. El levita está representando las obras. Es que nuestra necesidad nunca va a ser suplida ni por la religión ni por las obras, porque fue el levita que también, al igual que el sacerdote, dice que miró la necesidad de este hombre de lejos y pasó de largo. Es que este hombre herido no pudo ni esperanzarse en la religión ni en las obras, porque ninguna de estas cosas nos ayuda. Solamente Jesús es el que nos ayuda. Y cuando nosotros estamos en el pozo, nosotros no podemos depender de otras personas. Si hubieran personas que nos ayudan, gloria a Dios por ello. Pero si no lo hay, no podemos depender. Número 3, en el pozo, Dios quiere que lo miremos a Él. Dios quiere que lo miremos a Él. Es que en el pozo nosotros aprendemos que no se trata de las personas que nos rodean, como lo estoy mencionando en el punto anterior. En el pozo nosotros aprendemos que no se tratan de las circunstancias. En el pozo nosotros aprendemos que todo se trata acerca de Dios. Mira lo que dice el Salmo 121. Salmo 121 dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es que no se trata ni de las personas ni de las circunstancias. Todo se trata acerca de Dios.
Por eso que aún en el medio del pozo, Dios puede darnos descanso. La Biblia lo dice de esta manera. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que el mundo no conoce. Es una paz que en medio de una situación crítica, no sabemos por qué, pero sentimos que estamos bien, sentimos que hay confianza. Cuando quizás otros de repente están con los nervios crispados o hechos trizas, es que cuando otras personas entran en la depresión en medio de una situación difícil, en el medio del pozo, puede venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay personas que dirán, pero ¿cómo puedes estar así? Es que es Dios que está conmigo, la verdad no sé. Mira, en mi vida han habido momentos difíciles. Y yo recuerdo uno de los momentos más difíciles tuvo que ver con la economía de mi familia. Literalmente las cuentas nos habían sobrepasado. Y no había una opción inmediata para poder arreglar esta situación. Estoy hablando hace muchos años atrás. Pero en el fondo yo sentía una tranquilidad. Y a veces yo decía inclusive, qué irresponsable que soy. Pero era una paz que venía de parte de Dios. Y yo aprendí algo. Yo aprendí un principio que lo he visto repetirse muchas veces en mi vida y era el siguiente. Yo dije, Señor, no sé cómo, Señor, no sé cuándo, Señor, no sé a través de quién, pero lo que sí sé es que tú lo vas a hacer. Tú eres mi proveedor, tú nos vas a sacar de este pozo, tú no vas a permitir que nosotros estemos aquí hundidos para siempre. Y viví con esa confianza, no sé cuándo, no sé cómo, no sé a través de quién, pero sí sé que Él lo va a hacer. Yo decía en ese momento en mi casa, mira, no tenemos problemas de fondos, tenemos problemas de caja. No hay flujo en la caja, aunque nuestros fondos están seguros, vamos a esperar la transferencia nomás. Y nos ajustamos un montón, sí, porque era la realidad. No negamos la realidad, pero vivíamos con esa paz. Porque en el medio del pozo nosotros podemos mirar a Dios. Es que en el medio del pozo Dios quiere sembrar esperanza en nosotros. En el medio del pozo Él quiere que lo veamos a Él y que dejemos que Él obra en nuestra vida. Estos son 3 principios que nosotros podemos aprender de lo que Dios quiere enseñarnos en el medio de un pozo. Ahora quiero agregar 2 puntos más. ¿Cómo salir del pozo? Para que no se quede metido en el pozo, ¿le parece? ¿Cómo podemos nosotros salir del pozo? Ahora, José estaba en un pozo, pero recuerde este principio. José estaba en un pozo, pero su destino era palacio. ¿Recuerda? Palacio era el lugar de Faraón, ese era su destino. Eso quiere decir que nosotros no somos gente de circunstancias, somos gente de destino. Las circunstancias de José eran el pozo, pero José no era una persona de circunstancias, era una persona de destino. Entonces, cuando usted viva circunstancias adversas, recuerde que usted es una persona de destino. Dios lo va a llevar a su destino, usted no se va a quedar en las circunstancias. Por eso, no se acomode al pozo de su vida porque no se va a quedar ahí mucho tiempo, usted va a llegar a su destino. Porque es curioso cómo a veces nos acomodamos en el pozo, ¿no? Es que viene un espíritu de víctima a nuestra vida y estamos ahí en el pozo, felices en medio de nuestra desgracia, lamentando que nadie nos ayuda, dando pena a los demás, dando tristeza a los demás, pero ahí estamos tratando de salir adelante, pero no, Dios no quiere que nosotros nos quedamos en el pozo. Por eso, 2 cosas para salir del pozo. Número 1, la palabra. La Biblia dice que el pozo estaba vacío y no había agua en él. Por eso dice seco y vacío, no había nada de agua. Quiere decir que ni siquiera había un poquito que había acá, estaba totalmente seco y vacío. No había agua en el pozo. ¿Por qué la Biblia hace una redundancia, si lo quiere llamar, de seco y vacío? Porque la Biblia quiere que nosotros entendamos que el agua representa la palabra de Dios. Si usted lo lee en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, Juan 15:3, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Él los había limpiado por el lavamiento de la palabra. El agua representa la palabra de Dios. Por eso que cuando usted se encuentra en medio de un pozo,
Lea la palabra. Aunque no le entienda, léala. Aunque sienta que hay una presión para leerla, léala. Lea la palabra. No solamente se conforme con leer la palabra, medite la palabra. Si es posible, un solo versículo, usted medite, dele vueltas. ¿Cómo se llama lo que hacen las vacas? Ahí está, ya lo saben. Rumee la palabra. Dele vueltas ahí, mastíquela, medite en la palabra, estudie la palabra. No solamente medítela, estúdiela, vaya un poquito más profundo en la palabra. No estoy hablando de ser un teólogo, estoy hablando que usted y la palabra, solos en ese pozo, puedan descubrir los planes que Dios tiene para usted y aplique la palabra a su vida. Porque la palabra le va a traer vida. Lo que dice Salmo 119. Salmo 119, versículo 25 dice, postrada está mi alma en el polvo. ¿Cómo estaba ese pozo? Seco y vacío, había polvo, recuerde, seco y vacío, había polvo. Y aquí el Salmo dice, mi alma está como en ese polvo. Vivifícame conforme tu palabra. Quiere decir que la palabra trae vida. La palabra puede hacer que su alma vuelva a soñar. La palabra traerá una fresca visión aún dentro del pozo. Aunque no tenga ganas, como le dije, léela, llénese en ese pozo con el agua de la palabra de Dios. Llénese ahí con esa agua. Es que la palabra va a hacer la obra en su vida. Que lo que el enemigo quiere es que nosotros no leamos la palabra. Mira, hay una estadística, no sé si se aplica aquí, pero se hizo en otra parte del mundo esta estadística. Pero esta estadística arrojó que el 96% de los cristianos que asisten a una iglesia no leen su Biblia de lunes a viernes. 96%. 96% no leen la Biblia de lunes a viernes. Y de ese 4%, solamente el 1% ha leído la Biblia de tapa a tapa una vez en su vida. ¿Por qué el enemigo trata de alejarnos de la lectura de la palabra? Si usted se da cuenta, pasa más tiempo leyendo el periódico o leyendo algún tipo de literatura que la propia palabra. ¿Por qué cuando va a leer la palabra usted no encuentra tiempo o es distraído o siente que no entiende? ¿Por qué? Es que el enemigo sabe el poder de la palabra. Y número 2, número 1, ¿cómo sale del pozo? Número 1, con la palabra. Y número 2, con la alabanza. Porque mira lo que dice en Génesis 37, 26, dice, y Judá, uno de los hermanos de José, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Judá fue el hermano de José que habló con sus otros hermanos para impedir que José muriera. De ahí que lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Judá fue quien salvó la vida de José. ¿Y sabe qué es Judá o qué representa Judá en la palabra? La alabanza. Judá significa la alabanza. Y entonces cuando usted tiene la palabra de Dios y cuando usted tiene la alabanza de Dios en su vida, usted puede salir de cualquier pozo porque se va a dar cuenta que usted tiene algo dentro de usted mismo que usted ni sabía que estaba ahí, pero Dios sí sabía. Es ese algo que es el ADN de Dios que lo hace más que vencedor en los momentos difíciles. Usted cuando lee la palabra y alaba al Señor, usted se va a dar cuenta que no depende de la gente que lo ayude o no lo ayude. Si hay gente que lo ayuda está bien, pero si hay gente que no lo ayuda está bien igual, porque usted va a depender de Dios. Y así usted va a poder salir adelante. Judá fue el que lo sacó. Es que hay algo indescriptible en la alabanza, especialmente en esa alabanza dentro del pozo. Es que cantar aquí es simpático. Ustedes tienen una tremenda banda, una música del cielo que trae la presencia de Dios. Pero cuando uno está a solas y uno aprende a alabar a Dios. Ahora no estoy hablando de solamente cantar. Porque la alabanza es el fruto de labios que confiesa su nombre.
Es el fruto de labios, puede ser con la música de acompañamiento, puede ser sin la música de acompañamiento, pero la alabanza es un fruto de nuestros labios que confiesa que Jesús es el Señor. Cuando usted está alabando, usted declara frente a la adversidad que Dios vale la pena, independientemente de lo que yo esté viviendo o no. Dios vale la pena. Esté en el pozo o esté fuera de él, Dios vale la pena. Es que yo no voy a alabar a Dios cuando todo está bien y cuando no está bien ya no lo alabo. Es lo que yo digo a veces, en vez de alabanza, nosotros tenemos la quejabanza. ¿Qué es la quejabanza? Es simplemente igual, es un fruto de labios que niega a Jesús. Es que se anda quejando de todo. Mira lo que estaba pasando en el libro de los Hechos, una historia conocida también, y con esto voy terminando. Hechos 16:25, recuerda Pablo y Silas. Pablo estaba en un viaje misionero, llevó a su discípulo Silas, un jovencito también, quizás de unos 18 años, igual que José. Y solamente estaban predicando la palabra, no estaban haciendo nada malo, estaban predicando la palabra. Y dice que las autoridades los encarcelaron, los golpearon y los metieron a la cárcel. Ahora, lo que dice esta historia, dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Tú te imaginas de repente cuando Pablo en medio de la cárcel, en medio de la noche, le dijo, Silas, mira, vamos a orar y vamos a alabar? Y de repente Silas, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Si por eso nos han traído aquí, de repente va a ser peor. Y Pablo le decía, no te preocupes, eso no puede ser peor, va a ser mejor, vamos a alabarlo. Silas quizás le dijo a Pablo, ok, vamos a hacerlo. Y los dos comenzaron a alabar, a hablar del Señor, quizás un corito, quizás simplemente palabras de gloria a Dios, gracias Señor. Los presos les oyeron y en el versículo 26 dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, dice, se abrieron las puertas y las cadenas, se soltaron las cadenas de todos. Es que cuando uno vive en la palabra y vive en la alabanza, llega un instante de parte de Dios, llega un momento de parte de Dios que lo cambia todo, llega un momento donde Dios se hace presente en nuestra vida, donde el enemigo es derrotado, llega un momento donde vemos una luz de esperanza, llega un momento donde nuestros hijos comienzan a tomar mejores decisiones, llega un momento donde nuestro esposo comienza a tomar otras decisiones por el Señor, llega el momento de Dios. Es que, hermanos, Dios siempre va a terminar en positivo. Dios nunca termina en negativo. Hay un comercial en Perú de una empresa de seguros. Es una empresa de seguros conocida y es una canción bien pegajosa este comercial, porque el comercial dice, todo va a estar bien. Como diciendo, no te preocupes, todo va a estar bien, si a tu familia le pasa algo, si te enfermas o chocas, porque te están vendiendo un seguro, ¿no? Entonces te dice, todo va a estar bien si compras ese seguro, ¿no? Pero sabe, yo quiero decirle lo mismo, no se preocupe, al final todo va a estar bien. Y si las cosas no están bien, quiere decir que no es el final. Si las cosas no están bien en su vida, quiere decir que no es el final, porque el final todo va a estar bien. En otras palabras, no le ponga un punto a su historia cuando Dios solamente le ha puesto una coma. Dios no acabó de escribir la historia de su vida. Tenga usted 17 años, tenga usted 85 años, sueñe. Sueñe, porque ahí aún, como dijo Caleb, aún hay mucho territorio por conquistar, aún hay muchas cosas más por hacer. La vida no se acaba a los 80, la vida no se acaba a los 17, las esperanzas no tienen por qué morir cuando hay un problema. La vida se acaba cuando estamos en la presencia de Dios, y cuando estemos vamos a ir gozosos, contentos, no nos vamos a ir deprimidos, no nos vamos a ir en derrota, vamos a dar el paso a la siguiente etapa de nuestra vida alabando a nuestro Dios, porque somos hijos de Él.